¿qué tal? Sí, pero me estoy conectando desde mi celular. Ahí estoy dando mi clase. Después al terminar te voy a mandar foto de cómo está mi computadora. Esse erro diz o seu Pitácio que foi hoje, né? Eu não sei. Não, vai então, arrependido, liberar essa prova de novo, desse abençoado. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Ya vamos a iniciar nuestra clase. Estaba aguardando que ingresen más compañeros para luego poder iniciar. Vamos a iniciar con nuestro contenido del día. Estaba, como les dije, aguardando a que ingresen, porque ahora por solicitud por parte de la dirección académica, ¿verdad? Los alumnos tienen que tratar de ingresar ya al inicio para no estar interrumpiendo las clases. Una vez que se inicia la proyección, yo sé que en algunos momentos la conexión va y vuelve, pero a ver, aquí el sonido dicen, ¿verdad? ¿Qué tal les llega el sonido? ¿Está bajo o se escucha bien? Escutando bem, doutora. Gracias, Luis. Como les estaba mencionando, por una determinación por parte de la dirección académica, los alumnos tienen que ingresar en los primeros 20 minutos de clase a más tardar, porque después de eso realmente acaba interrumpiendo la clase, a modo que se tiene que minimizar la proyección para poder ir aceptando. Si es que la conexión cae y ustedes vuelven a conectarse rápidamente, entra automáticamente, no hay necesidad de aceptar. Ahora, si se demora mucho, ahí sí se tiene que volver a enviar la solicitud, ¿no es así? A mí no me aparece la solicitud, demora un poco, ahora me apareció de un alumno. ¿Hay más alumnos que quieren ingresar? Porque me apareció de 2 alumnos hasta el momento y de a poco. Hay veces que demora, tarda entre un alumno y otro. Así el líder de la clase puede estar avisándome, ¿sí? En esos casos hacemos una excepción y aceptamos, no hay ningún problema. Eso es más por una determinación por la parte académica, ¿sí? Ya no me aparece ninguna otra solicitud. Nilton consiguió ingresar. Nilton Castro. Sí, Ever Junior me escribió y él me dijo que me va a restablecer
Perfecto, Nilton. Bueno, a medida aquí que van entrando, entonces antes de iniciar la proyección, sí, voy a darles algunas orientaciones para luego iniciar la clase y así puedo ir aceptando todavía. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro contenido. Yo les encaminé a los delegados de la clase la diapositiva, el slide que vamos a ver el día de hoy. Me imagino que ya les disponibilizó a ustedes. Les disponibilicé 2 diapositivas. Uno, que es de la clase acerca de las 2 premisas y las 6 disciplinas que se tiene que considerar para tratar de llegar y lograr a una buena gestión. Esas 2 premisas y esas 6 disciplinas, en las cuales las premisas contienen y consisten en el sistema contable y el poder de decisión para decidir, yo ya les había explicado eso en la primera clase, ¿sí? De manera resumida. Entonces, ese material que les disponibilicé como diapositiva es para un material de apoyo a más, ¿sí? Para que ustedes puedan leer, tener ahí un poco más de información. También ya está en los vídeos vía plataforma. El contenido que vamos a desarrollar ya hace referencia a la unidad 2 acerca del sistema de salud. Entonces, para poder realizar una actividad gestora de organización y planificación en todo lo referente a la salud, ¿recuerdan la clase anterior que les mencioné que deben conocer acerca de los determinantes sociales, acerca, ¿verdad?, de las presiones sociales, los intereses fundamentales, aquello que es más importante para cada colectivo hospitalario, para la población, los usuarios, los enfermos, como también para el otro grupo o colectivo, que son los facultativos, los profesionales, ¿sí? Profesionales de la salud, médicos, enfermeras, como también otro colectivo que consiste y está integrado por los gestores, administradores y así también los propietarios y accionistas. Para poder lograr una buena gestión, ¿sí? Y ante cualquier tipo de actividad gestora tenemos que conocer algunas bases, ¿sí? Y una de ellas es el modelo asistencial y los modelos sanitarios en el mundo. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de modelos sanitarios y sistema de salud. Voy a iniciar la proyección. Creo que todos consiguieron ingresar. Si hay alguien que não puede ingressar ou que há algum inconveniente. Tem 2 da nossa sala, do 6H, professora, tentando entrar. Hay 2 alumnos. Hasta ahora no me parece. Fernando Diniz e o outro eu não sei quem é. Hasta ahora a mí no me aparece aquí ninguna solicitud. Decirle que vuelvan a intentar, que salgan y que vuelvan a intentar por el mismo link, porque no me aparece la solicitud, ¿sí? Eliane. Eu mandei mensagem aqui no grupo para eles. Bueno, a medida así que ingresan, entonces me avisan y les voy aceptando cuando aparece la solicitud, porque a mí no me va a mostrar. Entonces, vamos a iniciar con nuestro contenido del día, ¿sí? Acerca de modelos y sistemas de salud. Así como les mencioné, ante cualquier actividad gestora, ustedes deben conocer cuál es la organización, ¿sí? Y las bases de los modelos sanitarios y sistema de salud. Entonces, aquí en primer lugar, lo que ustedes deben es diferenciar 2 conceptos que son diferentes, ¿sí? No utilicen como sinónimos porque no son y deben saber cuáles son esas diferencias.
Cuando nos referimos a un modelo sanitario, ¿sí? Hace referencia a ese ámbito de la política y se lo puede definir como el conjunto de criterios o fundamentos doctrinales e ideológicos en los que están cimentados los sistemas sanitarios. Entonces, cuando nos referimos a un modelo sanitario, nos referimos a un conjunto de criterios, una base, ¿sí?, ideológica y doctrinal, sobre la cual se rige la actuación del sistema de salud en cada país. El modelo sanitario es lo que determina la población receptora, la población que va a poder utilizar y que va a recibir la prestación de servicios sanitarios. Esto puede variar en relación a los diferentes modelos existentes. El modelo sanitario, ¿sí? Un ejemplo, libre mercado. ¿Cuál es la población receptora de los servicios asistenciales? ¿Sí? Son los trabajadores, son las personas que pueden pagar de nivel socioeconómico medio y alto, ¿sí? Vamos a ver después acerca de los diferentes modelos. Entonces, determina la población receptora. En el modelo, ¿sí? Bismarck de seguridad social, ahí sí, la población receptora son los trabajadores que cotizan. Entonces, el modelo también determina la población receptora de la prestación de servicios sanitarios. También determina quién financia el sistema. Un modelo sanitario, ¿sí?, determina eso. Puede ser financiado por el Estado, puede ser financiado, ¿sí?, por los trabajadores que pagan un valor X mensual con un carácter obligatorio de sus salarios para recibir prestaciones sanitarias, ¿sí? O puede ser a través de la recaudación, a través de impuestos, y luego el financiamiento es a través de presupuestos estatales. Entonces, eso es lo que determina el modelo. También las prestaciones que se van a dar. ¿Qué serían las prestaciones? Los servicios, ¿sí?, que se van a ofrecer. En determinados modelos sanitarios, preferentemente se ofrecen servicios de restablecimiento de la salud, de tratamiento cuando el paciente ya está enfermo. Pero en otro modelo, sí, se realiza la prestación de servicios, tanto de prevención y promoción. Entonces, el modelo determina también eso, las prestaciones que se van a dar, los servicios que se van a ofrecer, las actuaciones y competencias de la salud pública y la autoridad sanitaria. ¿Sí? ¿Bajo quién va a estar la rectoría de un sistema de salud? Es esa base ideológica y doctrinal lo que consiste un modelo sanitario. El sistema de salud, ¿sí?, hace la operatividad y ejecución del modelo. Es lo que se encarga, ¿sí?, en realizar esa operatividad, la prestación del servicio, ¿sí?, las actividades, la organización, ¿sí?, del sistema de salud. Entonces vamos aquí al sistema de salud según la OMS. ¿Cuál es esa definición? ¿Cómo se define? Como una estructura social que está constituida por el conjunto de personas y acciones destinadas a mantener y mejorar la salud de la población.
Entonces, un sistema de salud definida de esta manera por la OMS es un conjunto de personas con determinadas acciones con un objetivo en común: mejorar la salud de la población. Y como está constituida por un grupo de personas, ¿sí?, tenemos que considerar de que incluye elementos interrelacionados. ¿Y cuáles son? Instituciones, hospitales, centros sanitarios, ¿sí? Cualquier tipo de empresa o institución que ofrece servicios sanitarios. También organismos y servicios que llevan a cabo los servicios que ofrecen determinadas instituciones, ¿sí? Con ese enfoque, con esa finalidad última, que es mejorar la salud de la población. Y entre esos servicios que se ofrecen, esas actividades incluyen promoción, prevención, restablecimiento o tratamiento, ¿sí?, restablecimiento de la salud o tratamiento de la enfermedad, rehabilitación y reinserción. Esto es lo que considera idealmente, ¿sí?, la OMS como un sistema de salud. Debe realizar actividades de manera integral: promoción, prevención y tratamiento y rehabilitación. Entonces, el principio que está determinado para un sistema de salud según la OMS es que debe contribuir a mejorar la salud de toda la población. De toda la población que habita en un determinado país, de toda la población del territorio nacional. Entonces, un sistema de salud de manera ideal, ¿sí?, debe tener una característica que es la de la universalidad. Toda la población tiene el derecho de acceder a los servicios sanitarios. Esto es lo que considera la OMS como ideal, aunque sabemos, ¿verdad?, que muchas veces no es esa la realidad, pero eso es lo que considera como ideal. Toda la población, con base en la universalidad y una cobertura total. También, además de poder acceder a un servicio sanitario, debe ser con un trato adecuado, con un trato, ¿sí?, con calidez, con humanización a los usuarios y sostenible financieramente. Pueden ver aquí que los principios de un sistema de salud se pueden lograr a través de una buena gestión, porque es el mismo objetivo que tiene una gestión institucional, una gestión clínica, una gestión sanitaria: mejorar la calidad asistencial, ¿sí?, en este caso con un trato adecuado a los usuarios, siempre con ese enfoque en el paciente, así como mencionamos en las clases anteriores, y debe ser sostenible financieramente. En instituciones privadas debe haber esa rentabilidad económica y un retorno financiero, ¿sí?, para los investidores. Entonces, son características de un sistema de salud de manera ideal, ¿sí? Y aquí la OMS trae algunas características que son imprescindibles para poder considerar a un sistema de salud ideal. Ya les mencioné, debe ser universal, y entendemos por universalidad la cobertura total de la población. Toda la población debe poder acceder a la prestación de servicios sanitarios, acceder a un hospital, a una unidad de salud familiar, ¿sí?, recibir una atención médica o por otro profesional de la salud, ¿sí? Tiene ese derecho de ejercer ese derecho que es el derecho a la salud.
Entonces debe lograrse a través de una cobertura total. En el Paraguay, ¿cómo se organiza el sistema de salud? ¿Sí? El sistema nacional de salud para poder lograr una cobertura total. A través de redes integradas e integrales de salud, ¿sí? ¿Y en qué consiste esas redes integradas e integrales de asistencia sanitaria? Consiste en niveles de atención. Se organiza de esa manera, a través de niveles de atención, para que así toda la población pueda acceder. Contamos con un primer nivel en la cual se incluyen las USF, Unidad de Salud Familiar, ¿sí? Y que vamos a ver en la próxima clase los criterios de territorialización, que es una actividad también gestora, ¿sí? De este primer nivel de atención, que es la unidad de salud familiar. Y en esa actividad de territorialización tenemos en cuenta un criterio, que es el criterio, ¿sí? Que es la unidad poblacional. Para una determinada cantidad de habitantes se debe contar con una USF, ¿sí? Próxima a esa comunidad, que es la puerta de entrada al servicio. Entonces, a través de las unidades de salud familiar que están determinadas para cada territorio específico en el país, es lo que se puede tratar de lograr una cobertura total. Les hablo de esto a nivel país, Paraguay, ¿sí? Se organiza de esa manera, con las RIS, redes integradas e integrales. Debe ser integral. Integral, ¿sí? Prestar una atención integral. No solamente de tratar una enfermedad cuando ya está presente, sino que de realizar acciones de promoción, prevención, ¿sí? Tratamiento y rehabilitación. Equidad es otra característica. Pueden fijarse que estas características, ¿sí? Coinciden con las características y principios del sistema de salud Brasil. ¿Por qué? Porque tanto Brasil, Paraguay y otros países adoptan estas recomendaciones de la OMS en relación a un sistema de salud ideal. Entonces el Paraguay también adopta estas mismas características y principios. La de equidad es ser equitativo en la distribución de los recursos. ¿Y a qué nos referimos aquí con ser equitativo? En la hora de determinar los recursos, ¿sí? Sanitarios, se debe considerar a aquella población que más necesita, a aquella población o aquel individuo que más necesita. Entonces, se determinan más recursos en donde hay más una población que sea carente o vulnerable, ¿sí? Entonces, cuando hablamos aquí de equidad, no estamos hablando de un sinónimo de ser igualitario. No, ser equitativo no es ser igualitario, ¿sí? Ser igualitario sería dar todo un mismo recurso en cantidad, número y servicios ofrecidos de igual manera a todos. Y no es así. Hay que dar más a aquel que más necesita. Y luego, al final, se obtienen los mismos resultados. Entonces, en eso lo que consiste ser equitativo. Les puedo dar aquí un ejemplo. Un ejemplo en relación al Paraguay, a una área, ¿sí? Que es bastante carente y vulnerable, la población que habita en esa determinada área y región. Entonces, en el Paraguay tenemos la región occidental, ¿sí? El Chaco paraguayo, en donde la población está más dispersa,
¿verdad? Están lejos una de la otra. El acceso es difícil. El acceso a esas localizaciones, a esas localidades, comunidades y demás, es más difícil. Es una población más carente y vulnerable. No, un grande porcentaje no posee, ¿sí? Un abastecimiento, ¿sí? De servicios básicos, tanto de salud como de otros sectores. Entonces, es una población más carente. Determinar más recursos en esa determinada región para esa población más carente y vulnerable es lo que llamamos de ser equitativo. Esa población más carente en relación a la población que habita en un departamento, ¿sí? En el Paraguay, departamento central, Asunción y alrededores, ¿sí? Tiene más facilidad en acceder a prestación de servicios sanitarios. Entonces, direccionar más recursos a los más carentes para que al fin tengan el mismo derecho y la misma prestación de servicios como resultado es lo que llamamos de equidad, ¿sí? Ser eficiente, producción de bienes y servicios más valorados por la sociedad al menor coste posible. Por eso la importancia de realizar un análisis también de todo lo que le rodea, un análisis del entorno, la necesidad de la población, de la comunidad. ¿Qué es lo que debemos ofertar? Aquello que la población necesita, aquello que la población demanda, ¿sí? Y ofertar esos servicios que son más valorados por la población con el menor uso de recursos o con un coste, ¿sí? Social, con un menor coste social posible, es lo que llamamos de ser eficiente en relación a un sistema de salud. Otra característica, ser flexible. ¿Por qué ser flexible? Sabemos que las necesidades, las demandas de la población es cambiante, es dinámica y el sistema de salud debe adaptarse, debe ser flexible para así dar respuestas a las necesidades que puedan ir surgiendo, que se vayan presentando. Es otra característica. Participativo. Es otra característica. ¿Y por qué ser participativo? La comunidad debe participar. Participar en la hora de la planificación y gestión del sistema de salud, en la hora de toma de decisiones, en la hora de planificar actividades, ¿sí? Y en la hora también de evaluar resultados. Entonces, ser participativo, esto se puede, ¿sí? Colocar en evidencia de varias maneras y en los varios niveles de atención. Y un ejemplo, vamos aquí a un ejemplo, en el primer nivel de atención, unidad de salud familiar, ¿sí? Una manera en la cual la comunidad puede ser participativa, ¿sí? Es la hora de toma de decisiones, planificación de actividades, es durante la territorialización. Se necesita realizar una territorialización para poder, ¿sí?, iniciar la actividad de una USF. Y se debe contar con la participación comunitaria. ¿De qué manera? Un ejemplo. En esa primera fase de territorialización se debe contar con la ayuda de un referente comunitario o un líder comunitario para así permitirnos y adentrarnos en la comunidad, ¿sí? Facilitar nuestro trabajo. Es quien conoce la región, la zona, las deficiencias y los recursos que pueden estar presentes. Otra manera, a través de la entrevista que se le realiza a la población en la comunidad, puede ser de manera individual
o puede ser de manera colectiva o grupal, para extraer datos acerca, ¿sí?, de las necesidades, deficiencias, debilidades que exista en la región y así poder participar en la hora de la planificación de las actividades. Otra manera, los agentes comunitarios. Los agentes comunitarios son y forman parte del equipo de salud familiar. Pero además de trabajar y prestar servicios, ¿verdad?, asistenciales y en la planificación de actividades en la USF, también son miembros de la comunidad. Habitan en la región. Saben las debilidades, las deficiencias, como también los recursos. Es una manera en la cual se está participando. Otro ejemplo podría ser a través de los consejos municipales de salud, consejos regionales de salud, en donde un número X de integrantes debe estar compuesto por ¿quiénes? Por la comunidad, por los usuarios, por los pacientes, y que participan en la planificación como también en la evaluación de las actividades, en todo lo referente a la salud y al sistema sanitario. Es un ejemplo que les doy. ¿Me acompañan hasta aquí? ¿Hay alumnos queriendo ingresar? ¿Me acompañan? ¿Qué tal se escucha? ¿Voy rápido? ¿Hay alguna pregunta? Tranquilo, doctora. Así también como la OMS determina las características de un sistema de salud ideal, también determinan cuáles deben ser sus funciones, focadas en un objetivo, ¿sí? Para lograr un objetivo, que es la de mejorar el estado de salud de los individuos, las familias y las comunidades, defender a la población ante amenazas para su salud, proteger a las personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad. Sabemos que enfermar es caro. Enfermar tiene un impacto económico en el paciente y en su familia. ¿No es así? Si el sistema de salud no es funcional, el impacto es mayor. Un ejemplo, lo que la OMS determina como sistema de salud ideal es que sea gratuito. En el momento de acceder a un hospital, a una atención sanitaria, a una atención, consulta médica o lo que sea, que no necesite pagarse en ese momento, ¿sí? Que sea gratuito para disminuir así el impacto de esa consecuencia económica que es enfermar. Que el financiamiento del sistema de salud sea, ¿sí?, financiado por el Estado a través de impuestos o, ¿verdad?, los presupuestos estatales, pero que el paciente no necesite pagar en el momento, disminuir el impacto económico así. Si el sistema de salud es ideal y es funcional, entonces las prestaciones son gratuitas. Los servicios, los insumos, los medicamentos, ¿sí?, deben ser gratuitos. Pero podemos presentarnos ante una realidad que ocurre mucho y es una triste realidad que ocurre no solo en Paraguay, pero también en Brasil y otros países, en diversas situaciones, a consecuencia de una mala gestión sanitaria, porque en el papel está todo muy lindo, cómo debería ser el sistema de salud de manera ideal y cómo es la organización de un sistema en un determinado país. Pero tal vez el paciente accede a un sistema de salud público en el cual debería ser gratuito y muchas veces no ocurre, ¿sí?, de esa manera, de forma integral. ¿Por qué?
porque no se cuentan con insumos, no se cuentan con medicamentos, ¿sí? Entonces el paciente llega al hospital, un ejemplo, y ocurre bastante, Paraguay, a veces en Brasil también, varias situaciones ya me deparé así. El paciente que acude a un sistema de salud público en el Paraguay generalmente es de un grupo poblacional con un nivel económico, socioeconómico bajo. Es un grupo, ¿sí? Poblacional más carente, más vulnerable. Entonces acude al sistema de salud público y muchas veces no cuenta con los insumos necesarios para su tratamiento, con los medicamentos, ¿sí? Y tiene que acceder, tiene que comprar para que se le pueda realizar una curación, la administración de un tratamiento o un procedimiento determinado. No se cuentan con materiales. Y eso tiene un impacto económico en el paciente y en su familia, ¿no es así? Vamos aquí a un ejemplo que tiene un impacto económico enorme y que ocurre diariamente en el Paraguay. Los accidentes automovilísticos, ¿sí? Vehículos, motocicletas, ¿sí? Generalmente esos accidentes, ¿sí? Que tienen ese origen, esa etiología traumática, requiere de una cirugía traumatológica y muchas veces no se cuenta con materiales, no se cuenta, ¿sí? Con los materiales necesarios. Entonces, el paciente debe comprar para que se le pueda realizar el procedimiento, la intervención quirúrgica en el hospital público. Y es caro, los materiales son caros. El paciente que ya acude a un sistema de salud público ya es pobre, carente, porque en el Paraguay es así, está dividido en sectores sociales, ¿sí? Que después vamos a hablar un poco acerca de eso. Es una realidad. Entonces, necesita de determinados materiales que cuestan de 10 millones para arriba. Si el paciente ya es pobre, ¿de dónde va a quitar ese dinero? Eso tiene un impacto en el paciente. A veces le debemos vender lo último que tiene en la población, los que vienen de la población así más rural, ¿verdad? Venden hasta su última vaquita, casa, lo que sea, para poder realizar un procedimiento. Es una triste realidad por una mala gestión, porque en el papel, en el documento, en las guías y actuaciones, no está determinado de esa manera. Entonces, un sistema de salud ideal lo que debe tratar es de disminuir ese impacto económico que tiene el enfermar, ¿sí? Debe ser entonces gratuito. También proporcionar un acceso equitativo a un cuidado centrado en la persona, así como les mencioné, determinar más recursos a los más carenciados y hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a su salud y al sistema sanitario. Esa participación comunitaria, tanto en planificación y gestión del sistema de salud, pero también en todo lo referente a su salud. Para poder ejercer ese derecho y ese principio de autonomía, al acceder a una información, poder decidir, ¿sí? Participar en las decisiones sobre su tratamiento, sobre las conductas que se le van a realizar. Entonces, les traje ahí algunas características que deben estar presentes en un un sistema de salud de manera ideal considerado por la OMS. Dice Pamela, ¿verdad? Que no hay mucha diferencia para el Brasil, el sistema SUS. Sí, el Sistema Único de Salud en el Brasil tiene varias características que son similares al Sistema Nacional de Salud en el Paraguay, que está bajo rectoría del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sus principios doctrinales, la organización a través de redes, ¿sí? Es bastante similar, pero hay algunas diferencias.
Vamos a estar hablando más tarde acerca de eso. Entonces les traje aquí los diferentes modelos sanitarios que ustedes deben conocer. Estos diferentes modelos que son esa base ideológica, doctrinal de un sistema de salud. ¿Sí? Y son estos los que están presentes con mayor frecuencia en varios países en el mundo. Entonces, en primer lugar, tenemos el liberal o libre mercado, socialista, Bismarck, Beveridge, mixto, el cual le dio origen dos modelos, que es el Bismarck y el Beveridge, y el cual incluye, ¿sí?, el modelo segmentado, que está bastante presente en los países tanto europeos como América Latina y América, ¿verdad?, del Sur, aquí Paraguay, actualmente. Y el pluralismo, quiero que hagan aquí una corrección, es pluralismo estructurado. Entonces, si ya imprimieron el slide, hagan esta modificación, es pluralismo estructurado. En la hora de digitar cometí este error, ¿sí? Cambien ahí sus materiales, corrijan. Si es que todavía no imprimieron, anoten para que cuando impriman puedan hacer esa modificación, ¿sí? Es pluralismo estructurado. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces aquí al primer modelo que vamos a describir algunas de sus características que ustedes deben conocer, que les hacen particulares y les diferencia de los demás modelos, ¿sí? Tanto como se financia, la población que es atendida, también los servicios que son prestados y las ventajas y desventajas. Entonces, en este primer modelo que vamos a describir, que es el liberal o libre mercado. En este modelo, la salud es considerada como un bien de consumo, que no necesariamente tiene que estar protegida por los poderes públicos en toda su amplitud. La responsabilidad del Estado queda resumida a atender a grupos más carenciados y vulnerables a las contingencias de la enfermedad, con mínima contribución financiera al sistema por parte del Estado. Entonces, en este modelo liberal, la salud se considera como un bien de consumo. Se debe acceder, se debe pagar, ¿sí?, por este bien de consumo que es considerada la salud, por la prestación de servicios sanitarios. Entonces, aquella población con un nivel socioeconómico medio y alto paga por los servicios sanitarios. Puede ser a través de un pago directo al proveedor. Acude a un hospital, ¿sí?, y paga por la prestación del servicio, un pago directo al proveedor, por el procedimiento realizado, por la consulta, por la intervención médica, ¿sí? O entonces puede ser a través de la contratación de seguros privados, ¿sí? Empresas aseguradoras en las cuales se contratan primas de seguros privados, ¿sí? Es de esta manera en la cual se organiza, ¿sí?, un sistema de salud que tiene como base doctrinal el modelo liberal. Es considerada como un bien de consumo. Y ahora, la población que es más pobre, que es más carente, más vulnerable, si no tiene para pagar, ¿cómo hace? El Estado financia, ¿sí?,
pero es una mínima contribución financiera, porque es un grupo poblacional más pequeño, ¿sí? Los de medio y alto recursos socioeconómicos contratan, pagan. Y los más carentes, el Estado se encarga de financiar. Entonces, en este modelo, la utilización de los servicios se basa en la ley de la oferta y la demanda. Y como les mencioné, mínimamente el aporte es por el Estado, pero en la financiación, entonces, mayoritariamente se realiza a partir de las contribuciones de los usuarios, de los beneficiarios, de los pacientes, de los enfermos, de la población de nivel socioeconómico medio y alto. Entonces, esa financiación se hace a través de esas contribuciones privadas, a través del pago de primas de seguros privados o bien mediante el pago directo a proveedores. ¿Está bien? Esta es una de las características de cómo se realiza la financiación de un sistema de salud que tiene como modelo sanitario el libre mercado. Y un ejemplo de un sistema de salud que tiene como base doctrinal el libre mercado es el sistema privado de Estados Unidos. Es el que predomina, en Estados Unidos predomina el sistema privado, ¿sí? En relación al sistema nacional de salud, predomina el sistema privado. Toda la población de recursos económicos altos y medios contratan seguros privados o pagan directamente, ¿sí? Y es el modelo, ¿verdad? Y acaba siendo el de referencia, ¿sí? En relación a otros países. Entonces, en Estados Unidos adoptan como modelo sanitario el libre mercado. También les traje aquí otros aspectos relevantes de este modelo. En primer lugar, los proveedores de servicios desarrollan sus dispositivos de acuerdo a los planteamientos de rentabilidad económica. Es una institución, un hospital, una empresa, un centro sanitario privado. Existen accionistas, investidores, propietarios por detrás. Tiene que haber una rentabilidad económica y un retorno financiero, ¿sí? Entonces, hay una alta competitividad, ¿sí? Entre un hospital y otro, una red de hospitales y otro. Entonces, como hay una alta competitividad, ¿qué es lo que quiere el proveedor del servicio? El accionista, el propietario, el gestor, el administrador. ¿Qué es lo que quiere? Captar más clientes, captar más pacientes, más enfermos. ¿Y cómo va a lograr eso? Porque cuanto más pacientes, hay más usuarios que pagan mayor retorno financiero. Entonces, ¿cómo logran eso? Mejorando la calidad asistencial. ¿Recuerdan la calidad que habíamos mencionado? Tanto científico-técnica, que es la dotación de tecnología, y profesionales más capaces a través de formación continuada, conocimiento y la calidad percibida. Un buen trato, una estructura física, una infraestructura adecuada. Invierten en eso para atraer más clientes por la competitividad que hay. Tratan de mejorar siempre, ¿sí? Esta es una de las ventajas de este modelo y de los sistemas de salud que adoptan este modelo, porque hay una mejoría constante, ¿sí? Entonces, así como les mencioné, para atraer pacientes, clientes, realizan más inversiones en tecnología, profesionales capacitados y una atención de calidad.
Y el financiamiento de este modelo descansa sobre las empresas que cofinancian un contrato de seguro de salud con organismos privados. Esta situación genera una desventaja. Aquí tenemos las desventajas. Y una de las desventajas son las desigualdades. Desigualdades para los distintos segmentos de la población. Aquella población con un nivel socioeconómico alto, aquella población con un nivel socioeconómico medio y bajo. Hay una desigualdad en la prestación sanitaria que reciben, ¿sí? Y en la cobertura también, porque 2/3 de los empleados reciben esa cobertura. Aquellos que trabajan y son los empleados que cotizan, ¿sí? Se hace ese tipo de contratación, ¿sí? De esa empresa a un contrato de seguro de salud. Pero aquellos trabajadores que no cotizan o aquellos trabajadores de pequeñas empresas, aquellos trabajadores autónomos, en ese caso tienen que contratar pólizas, ¿sí? De seguros individuales. Entonces ocurre una desigualdad. No todos pueden acceder, ¿sí? Al servicio de salud, como en el caso de un sistema nacional de salud. ¿Comprenden? ¿Hay dudas en relación al modelo libre mercado? Sí, Valmir. La corrección era justamente aquí. Modelo segmentado y pluralismo estructurado. ¿Sí? Es ahí en donde deben corregir, porque en el slide estaba pluralismo segmentado. En la hora de digitar cometí este error. Corrijan, ¿sí? Hagan esa corrección. Entonces, vamos a continuar con el próximo modelo descrito, que es el socialista. El socialista, ¿sí? El sistema que adopta este modelo doctrinal, que es el modelo sanitario socialista, tiene un papel relevante, ¿sí? El Estado. Es el Estado quien garantiza el acceso a los servicios de salud. Es el Estado quien financia este modelo y este sistema de salud que utiliza como base doctrinal el modelo socialista y suministra servicios de salud directamente a través de un sistema único e integrado verticalmente. Entonces, en el socialista, ¿sí? Está financiado y quien realiza la función de rectoría del sistema es el Estado. El sistema de salud es único. No existe un sistema paralelo, ¿sí? Un sistema como en el caso del mixto, en el cual coexisten 3, ¿sí? Sectores: público, privado, seguridad social. En el socialista no, es un sistema único, solamente el sistema de salud nacional, ¿sí? Único, no existe un sector privado. En este modelo lo que guía y lo que direcciona las actividades, ¿sí? De este modelo es todo en base a equidad, gratuidad y universalidad para todos los segmentos de la población, sin distinción de quién es pobre, quién es rico. Todos tienen el mismo derecho y todos acceden de manera igualitaria, ¿sí? Entonces todos pueden acceder y se realiza una cobertura total porque no existe otro sector, no existe el sector privado. ¿Y cómo se financia este modelo? A través de los presupuestos generales del Estado. Y existen 2 países que adoptan este modelo sanitario socialista, ¿verdad? En el sistema de salud de determinado país.
como en Cuba y Corea del Norte. Tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Es gratuito, el paciente no paga en la hora de recibir asistencia médica o un procedimiento, lo que no genera un impacto económico en el momento. Tiene otro beneficio, toda la población puede acceder, se trata de lograr una cobertura total, pero tiene desventajas. ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué no es considerado lo ideal según la OMS? Porque no es participativo, ¿sí? No hay esa participación comunitaria en la planificación y gestión del sistema. Este sistema es poco eficaz en lo referente al individuo. Excluye las opciones de prestaciones bajo el control del consumidor y limita la representación efectiva de los usuarios en la organización del servicio. ¿Qué habíamos mencionado? No solo en un sistema de salud, en un hospital, en un centro sanitario, en cualquier empresa. ¿Qué es lo que hace con que haya esa mejoría constante? El análisis de los resultados, ¿sí? A través de la percepción de los usuarios también. Entonces debe haber un control por parte del consumidor. ¿Y cómo podríamos lograr eso? ¿Sí? Con la participación comunitaria a través de un espacio para atención al usuario donde hay reclamos, sugerencias, ¿sí? Para ir mejorando constantemente. O si no, se vuelve a insistir en un mismo error. Entonces, es algo que deja ahí a desear. Es una desventaja de este modelo. ¿Me aguardan un momento? Solo voy a agarrar un poco de agua y ya continúo aquí. Aguárdenme un minuto. Ya continuamos. Listo. Continuamos. Entonces ya vimos el modelo liberal, libre mercado, con sus características que ustedes deben conocer, que le definen y le hace particular en relación a los demás. Ya vimos el socialista y ahora vamos a este modelo mixto. Dentro del modelo mixto voy a describir al modelo, ¿sí? Bismarck y al modelo Beveridge, porque son los que le dieron origen a este modelo mixto que está presente actualmente, ¿sí? De forma mayoritaria en la mayoría de los países, en Europa y América Latina. Entonces, el mixto, ¿sí? Se define por la contribución que tiene el sector público y privado en la gestión del sistema. Según el país, difiere la participación de ambos sectores, dándole características propias, la financiación, en los modos de provisión, en la funcionalidad, como así también en los distintos niveles de asistencia. Entonces, así como les mencioné, mixto, el nombre ya dice, ¿verdad? La unión, ¿sí? De dos modelos doctrinales, dos bases ideológicas, ¿sí? Sanitarias diferentes. Tanto Beveridge como Bismarck son los que le dieron origen. Entonces, coexiste tanto un sector privado como un sector público, ¿sí? En la gestión del sistema de salud. Y como les mencioné, de un país a otro, eso puede haber variedades, diferencias, ¿sí? En relación al porcentaje de la población que atiende un determinado sector, en relación
a la rectoría, ¿sí? A ese grado, ¿sí? De autonomía, rectoría, toma de decisión de un determinado sector, y como también en relación a la cobertura, ¿sí? De un territorio nacional, pero están presentes ambos. Entonces, los que le dieron origen, y vamos a describir aquí características de cada uno de ellos, que es el Bismarck y el Beveridge, tenemos al modelo Seguridad Social Bismarck. El modelo Seguridad Social o Bismarck es el más antiguo y el más avanzado del mundo. Está inspirado en la legislación social de Alemania en 1883, es el más antiguo. Actualmente, sabemos que la salud es un derecho de todos. En el Paraguay está determinado y plasmado en la Constitución Nacional, ¿sí? Pero antes no era de esta manera. Y a principio, a través de este modelo de seguridad social Bismarck, la prestación sanitaria se ofrecía ¿a quiénes? Solamente a un grupo determinado de población, a los trabajadores que cotizan, ¿sí? Entonces, en este modelo, el Estado garantiza las prestaciones sanitarias. Es el Estado quien determina, quien garantiza, quien tiene esa función de rectoría de las prestaciones sanitarias. Pero, ¿cómo realiza? A través de cuotas obligatorias. Los trabajadores deben pagar, ¿sí? A través de cuotas obligatorias mensuales un porcentaje de su salario para luego recibir prestaciones sanitarias cuando necesiten, cuando requieran. Entonces, en este modelo garantiza la asistencia solo a los trabajadores que pagaban el seguro obligatorio. Y actualmente en el Paraguay contamos con un sector de seguridad social que tiene una base en este modelo, que es el de IPS, Instituto de Previsión Social, que garantiza prestaciones sanitarias a los trabajadores que cotizan y que pagan cuotas obligatorias mensuales y a su grupo familiar. Entonces, en el modelo mixto, ¿sí? Le dio origen este modelo Bismarck. Pero aquel grupo poblacional que no son trabajadores que cotizan, entonces se tuvo que construir redes paralelas, ¿sí? Para que pueda ofrecer asistencia a esos demás grupos poblacionales. En este modelo, los profesionales son retribuidos mediante acto médico y las instituciones hospitalarias reciben un presupuesto global. El sistema se concentra fundamentalmente en las funciones de restauración de la salud y en menor medida en las actividades de promoción y prevención. Actualmente, en el sector de seguridad social en el Paraguay, también es de esa manera. Las actividades, los servicios ofrecidos son primordialmente en base a un tratamiento. El paciente enferma, solicita una atención médica. Es en base a un tratamiento, ¿sí? Restablecimiento de la salud. Y en menor medida, prevención y promoción. Como ocurre de manera contraria en el Sistema Nacional de Salud, que debe focar primordialmente en prevención y promoción y después en restablecimiento y rehabilitación. ¿No es así? Entonces, en este modelo, la red de salud pública queda en manos del Estado, que se constituye a sí mismo en autoridad sanitaria. ¿Sí? Las asistencias y las redes asistenciales están en manos del Estado, bajo rectoría del Estado, pero el financiamiento es a través de
las cuotas obligatorias que pagan los trabajadores. Vamos aquí al próximo modelo para que ustedes sepan diferenciar. ¿Conocen estas características? ¿Ya recuerdan? Si tal vez en otro momento vieron, para volver a reforzar, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces tenemos aquí el modelo impuesto Beveridge. El modelo impuesto Beveridge es el que dio origen al Sistema Nacional de Salud en varios países. ¿Y cómo se realiza la financiación de un sistema de salud que tiene como origen o como base ideológica y doctrinal el modelo Beveridge? La financiación es a través de impuesto y mediante presupuesto estatal. Y la prestación se da en condiciones de universalidad, equidad, gratuidad y libertad de acceso de toda la población, ¿sí? Y cobertura universal. La planificación y la salud pública quedan en manos del Estado y descentralizadamente en comunidades autónomas y municipios que deciden y elaboran planes de salud evaluables y de cumplimiento obligado. Tiene un amplio control parlamentario sobre el sistema y los medios de producción son estatales. Aunque exista una parte del sector privado, los pacientes participan en el pago. Tiene un presupuesto global limitado para las instituciones hospitalarias. Son características del modelo Beveridge, ¿sí? Es lo que dio origen al Sistema Nacional de Salud. Y ahí ustedes recuerdan cómo, en qué consiste, ¿verdad? El Sistema Único de Salud del Brasil, el Sistema Nacional de Salud Paraguay, que trabaja en base a equidad, universalidad, gratuidad, libertad de acceso, cobertura universal, cobertura total, ¿sí? ¿Quién financia? El Estado a través de impuestos y presupuestos estatales. Entonces, ven ahí, ¿verdad? La semejanza en un sistema de salud actual con base en este modelo Beveridge. En el modelo mixto describimos esos dos modelos que le dieron origen, Beveridge y Bismarck. Actualmente, ¿sí? Los países adoptan, ¿cuál modelo? Adoptan el mixto. Y dentro del mixto les mencioné que tenemos varias clasificaciones. Una de ellas es el modelo segmentado. El modelo segmentado es el que predomina, ¿sí?, en el Paraguay. El modelo segmentado, ¿sí?, es el modelo que es la base ideológica para el sistema de salud Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué segmentado? Porque coexisten tres sectores: sector público, sector seguridad social y sector privado. Coexisten tres sectores. El sector público está representado por el Estado, quien se ocupa de brindar asistencia a aquellos individuos excluidos del mercado, es decir, a quienes pertenecen a los grupos sociales más carenciados y vulnerables y sin cobertura social. Se financia con recursos fiscales que pueden provenir de las finanzas generales o bien de impuestos con afectación específica a esta finalidad. A su vez, es el Estado el prestador de servicios a través de su red sanitaria. Sector público. En el Paraguay, como les dije, tiene como base el modelo segmentado. Coexiste un sector público que está bajo rectoría, ¿sí?, del poder público,
bajo rectoría del Estado a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que cumple esa función de rectoría, se encarga del financiamiento y también de las prestaciones sanitarias, determinar las prestaciones sanitarias, los servicios que se van a ofrecer y en dónde. Entonces, en el sector público, ¿sí? Es el Estado quien se encarga de esa organización de prestación de servicios a través de una red. Les mencioné que en el Paraguay es a través de las redes integradas e integrales de salud, ¿sí? RIS. En el Paraguay, que se aplica este modelo segmentado, coexiste un sector seguridad social. ¿Y cuál es ese sector seguridad social? En el Paraguay es, ¿sí?, el Instituto de Previsión Social, IPS. Entonces, su organización se descentraliza en entidades intermedias no gubernamentales, pero con alta regulación por parte del Estado, y la financiación se efectúa a través del aporte de los trabajadores, así como le mencioné, es de carácter obligatorio, ¿sí? Los trabajadores pagan una cuota mensual, ¿sí? Un porcentaje de su salario, de su sueldo, y las prestaciones sanitarias están dirigidas ¿a quiénes? A los trabajadores y a su grupo familiar, a sus dependientes, ¿sí? Sus hijos, la esposa del trabajador o el marido de la trabajadora, ¿sí? Aquellos dependientes. En el Paraguay, que utiliza como base el modelo segmentado, coexiste un sector privado. La prestación de servicios de salud se realiza a través de prestadores privados en el mercado. La financiación la efectúa el usuario, ¿verdad? ¿De qué manera? Pago directo, contratación de seguros, ¿sí? Entonces, de esta manera se cofinancia este sector privado. Y generalmente los seguros se contratan de forma individual, pero también se pueden contratar de forma colectiva. Y es en base al riesgo de enfermar y en base al tipo de servicio que se ofrece. Como todo modelo tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas y problemas de este modelo es la coexistencia desarticulada de tres sectores. Coexisten tres sectores, ¿sí? Y los tres sectores lo que realizan es una duplicidad de funciones. Los tres sectores ofrecen los mismos servicios. Los tres sectores, ¿sí? Hay ahí un problema que es en relación a la población objetivo, porque acaba separando, dividiendo, generando desigualdad en la población. ¿Por qué? Porque se determina un sector social para determinado, ¿sí?, sector sanitario. El sector público, sistema de salud público, hospitales públicos, ¿sí?, está determinado para ¿quiénes? Para un sector social, los pobres, carenciados. El de seguridad social para los trabajadores y el privado para quien puede pagar. Entonces hay una desigualdad, ¿sí? Y hay una duplicación de funciones. Todos ofrecen las mismas funciones. Es una de las debilidades, ¿sí?, de este modelo que ustedes deben conocer. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Comprenden las características de cada uno, las diferencias de cada uno? Al ver el video en la plataforma, ¿tuvieron alguna duda, alguna pregunta?
las preguntas que les disponibilicé al final de cada video, de cada clase en la plataforma. ¿Tuvieron dudas en la hora de responder? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? En este otro modelo mixto, también, en el modelo mixto, también contamos con el pluralismo estructurado. Es lo que les mandé que hagan la corrección allá al inicio, ¿sí? Es pluralismo estructurado. El pluralismo estructurado es una nueva modalidad en la cual está transitando varios países. Uno de ellos, Brasil. El pluralismo estructurado surgió para tratar de sanar las debilidades y deficiencias de los demás modelos, ¿sí? Y a través del pluralismo estructurado, lo que se quiere lograr es un equilibrio, un punto intermedio entre dos polos opuestos: sector privado, sector público, ¿sí? En los que tradicionalmente y actualmente funcionan los sistemas de salud. Es lo que predomina, el mixto, ¿sí? En donde coexisten dos sectores, público, privado, y lograr un equilibrio es lo que se trata con el pluralismo estructurado. Lo que quiere lograr el pluralismo estructurado, ¿sí? Es que sería una nueva alternativa que busca el sistema para que ya no esté organizado por sectores sociales, sino por funciones. Lo que trata de evitar es duplicidad de funciones, ¿sí? Que el sector privado y el sector público no realice esa duplicidad de funciones y que esté determinado y organizado por las funciones que ejercen cada sector y que no esté determinado por la población que atiende, que no se divida a la población por sectores sociales. No, un sector público para los más pobres, en donde la calidad de la atención es menor, los recursos son escasos, y un sector privado para quien puede costear más, para quien puede pagar, en donde la atención es de mayor calidad, porque hay esa competitividad y los investidores y accionistas y propietarios quieren atraer pacientes. Es eso lo que quiere evitar el pluralismo estructurado, evitar duplicidad de funciones y que no se organice por sectores sociales, que independiente de su clasificación socioeconómica, pobre, rico, clase media, lo que sea, que de igual manera acceda tanto a una institución pública, ¿sí? Y si es que no se cuenta con una determinada oferta de servicios en la institución pública, entonces en la privada, independiente, ¿sí? De su nivel o clase socioeconómica. En este modelo, quien actúa también con un grande papel de rectoría son los ministerios de salud de cada país, ¿sí? Que tiene esa función de rectoría, regulación y conducción estratégica del sistema, además de ser un proveedor nada más de servicios sanitarios. Debe realizar ese tipo de actividad, una conducción estratégica. A ver si hay alguien queriendo ingresar. Me aparece un sonido de notificación. Entonces vamos aquí a funciones y componentes de los sistemas de salud. Todo sistema de salud tiene algunos componentes. ¿Y qué son los componentes? Partes internas, ¿sí? Del sistema. Entonces los componentes se podrían definir como las partes internas del sistema, que en su accionar determinan el equilibrio operativo del sistema. Los componentes son todo sistema de salud, entonces cuentan con partes internas que determinan, ¿verdad?, al sistema de salud. Y
¿Cuáles son? El financiamiento. ¿En qué consiste el financiamiento? Como ya les mencioné, ¿verdad? Que eso puede variar, es lo que determina las fuentes y origen del financiamiento que se invertirá en el sistema. Y la fuente condiciona al mismo en su funcionamiento, estructura y resultado. Puede ser un financiamiento por parte del Estado a través de presupuestos estatales, de impuestos. Puede ser un financiamiento por parte de investidores, por parte de accionistas, ¿sí? O por parte de trabajadores, así como les di varios ejemplos. También otro componente es la entidad administradora. Es la rectora del sistema. Le da orientación y supervisión a todo el sistema, sea público o privado. Les mencioné, ¿sí?, que esa entidad administradora, rectora, puede ser el Estado, a través del poder público, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿sí? O entonces la rectoría en una institución privada, ¿sí? Puede ser en el caso de las determinaciones del sistema de salud, sea tanto privado como pública, generalmente está dictada por el Ministerio de Salud Pública. En el Paraguay es de esta manera, ¿sí? Sea pública o privada, debe seguir las directrices y orientaciones, ¿sí?, de las prácticas, guías de actividades elaboradas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, independiente si es pública o privada. También otro componente, usuarios, beneficiarios, la población que va a ser atendida y los proveedores de bienes y servicios, los servicios que se ofrecen. ¿Qué servicios se van a ofrecer? ¿Sí? Entonces, esas son las partes internas. Cada una de estas partes internas de un sistema de salud se relacionan. Pueden ver aquí en la imagen que les presenté. ¿Sí? Se relaciona a través de funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? La financiación, la gestión, la regulación y la provisión. Entonces, esas son las funciones. ¿Me acompañan hasta ahí? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas acerca de la organización del sistema de salud? Vamos ahora aquí hasta donde les estuve explicando y di informaciones de manera general determinadas por la OMS para todo país, siempre dándoles un ejemplo de Paraguay. Ahora aquí les traje datos, ¿sí?, del Paraguay, del sistema de Paraguay. Son datos que se presentan en la realidad, ¿sí?, asistencial del Paraguay. Entonces, como les mencioné, en el Paraguay coexisten, ¿sí?, varios sectores, y uno de ellos es el subsector público y el privado. En el público, ¿sí?, se cuenta con todas aquellas instituciones que están bajo rectoría del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, IPS, Instituto de Previsión Social, que es el de Seguridad Social, Trabajadores, fuerzas públicas. En el Paraguay contamos con una red de hospitales de la Armada, policial y militar que prestan servicios sanitarios a aquel grupo poblacional, ¿sí?, de policiales, militares y también ya aposentados que en algún momento prestaron estos servicios. También la Universidad Nacional de Asunción, con el Hospital de Clínicas y los servicios asistenciales de Itaipú y Yacyretá, son, ¿sí?, del sector público. También tenemos del sector privado, coexiste el sector privado en el Paraguay. Las aseguradoras privadas. Las aseguradoras privadas, hospitales, ¿sí?, centros sanitarios, los sanatorios privados, clínicas privadas, consultorios privados,
Prestadores con fines de lucro sería lo que les acabo de mencionar. Las aseguradoras privadas son las empresas que ofrecen primas de seguros, ¿sí? Y los prestadores sin fines de lucro, que son aquellas entidades, instituciones que ofrecen servicios sanitarios, ¿sí? Sin fines de lucro, como en el caso de la Cruz Roja, y prestadores mixtos. En esta diapositiva les traje aquí un dato bastante importante sobre la distribución de la cobertura de salud en el Paraguay en relación a la población atendida. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social realiza la cobertura del 75% de la población atendida. El Instituto de Previsión Social IPS, 15%. Fuerzas públicas, 1%. Y sector privado, 9%. Entonces ustedes pueden ver aquí que el mayor porcentaje es a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es a través del Sistema Nacional de Salud, que es lo que se quiere lograr, ¿verdad? ¿Y cómo es esa organización estructural del Sistema Nacional de Salud Paraguay? Bajo rectoría del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Así como les mencioné ya antes, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que tiene como función la actividad de rectoría, ¿sí? Financiamiento y prestación de servicios, ¿sí? Del sistema de salud. Entonces es quien determina la distribución geográfica del dispositivo asistencial. ¿En dónde se necesita implementar una USF? ¿En dónde se necesita la construcción de un hospital determinado? ¿Cuál es el nivel del hospital, ¿sí?, que se está implementando en un determinado local? ¿Cuáles van a ser las prestaciones del servicio? ¿Cómo va a ser el financiamiento? ¿Quién determina? Es a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y sus autoridades. En el Paraguay, ¿sí?, el sistema de salud se organiza a través de niveles de atención, como les mencioné, a través de las redes integradas e integrales de servicios de salud, RIS, ¿sí? Y en niveles, a través de niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El primer nivel consiste en las USF. La RIS tiene un enfoque, el sistema de salud en el Paraguay tiene un enfoque, está orientado hacia la atención primaria de la salud. Y en ese primer nivel de atención, en el cual consisten las USF, está compuesta por una determinada cantidad de población que debe ser atendida, de 3.500 a 5.000 personas, ¿sí? Para cada equipo de salud